Impacto Deportivo. 60 minutos de activación auditiva. El deporte hecho información. Activamos tus sentidos. En la serie final por el campeonato de la Liga Mexicana de Béisbol, los Pericos del Puebla tienen ventaja. Vencieron 6-5 a los Algodoneros de Unión Laguna y se ponen 3-2 con la serie a su favor. La selección mexicana femenil de fútbol, comandada por Pedro López, dio a conocer la convocatoria para el torneo clasificatorio a la Copa Oro Femenina 2023. Destaca el llamado de Scarlett Camberos, quien regresará al Tri luego de verse obligada a irse de México hacia los Estados Unidos debido a que sufría ciberacoso cuando jugaba con las Águilas del América. Por primera ocasión, 2 mujeres árbitras participarán en la Copa Asiática de Selecciones Masculinas de Fútbol. Las 2 colegialas principales son la japonesa Yoshimi Yamashita, que estuvo ya en el Mundial de Qatar 2022, y la australiana Catherine Margaret Hasekik. El presidente de Chile, Gabriel Boric, inauguró la Villa Panamericana para los Juegos de Santiago 2023, el lugar que albergará a 2,000 atletas y después será la vivienda de 1,355 familias. La selección mexicana de para taekwondo se encuentra en la etapa final de su preparación para participar en el Grand Prix y el Campeonato Mundial que iniciarán el próximo lunes en Veracruz. Después de varios días, Lewis Hamilton tomó una postura sobre las declaraciones de Helmut Marko, asesor de Red Bull, quien aseguró que el piloto mexicano Sergio Pérez no tenía la misma capacidad de concentración que Max Verstappen o Sebastian Vettel por ser sudamericano. El 7 veces campeón del mundo criticó sus palabras. Búscanos en nuestro sitio web como noticias.imer.mx/impacto-deportivo. Continuamos activando tus sentidos. El deporte hecho información. Impacto Deportivo. Regresamos. Buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por acompañarnos. Esto es Impacto Deportivo. Les saludamos con mucho gusto en esta tarde-noche 14 de septiembre del 2023. Dicen que cuando llega septiembre ya prácticamente se está yendo el año. Estamos además muy cerca ya de festejar, de celebrar el grito de independencia el día de mañana y por supuesto el próximo 16 de septiembre. Así que con esta euforia, con este ánimo, con este gusto, con este aroma de celebración, les damos la más cordial de las bienvenidas y les hacemos por supuesto la invitación para que se queden con nosotros, nos acompañen lo que resta de esta hora hasta las 8 de la noche, 20 horas, tiempo del Centro de México, para charlar lo más destacado de los deportes. Yo soy Alfonso López, les saludo a nombre de todo el equipo que hace posible este programa, José Luis Plasencia Ramos en la producción del mismo, también por supuesto a nombre de todos nuestros compañeros y compañeras en cada una de las emisoras que llevan hasta ustedes Impacto Deportivo. Y saludo además con gusto a mi compañero Juan Pablo Milchis, que está muy atento, muy entretenido, checando los últimos detalles de nuestro guión para esta tarde-noche. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Hola, ¿qué tal, Alfonso? Muy buenas tardes, noches para ti y todo nuestro auditorio. Muy bien, gracias. Esperando que tú y todos los que nos están escuchando desde cualquier rinconcito de la República Mexicana se encuentren de maravilla. Tarde, noche lluviosa acá al sur de la Ciudad de México. Y ya lo saben, para los que son de aquí, de Ciudad de México y área conurbada, tengan mucho cuidado, tomen sus precauciones, manejen con cuidado para aquellos que nos están escuchando a través de su automóvil, porque ya lo saben, cuando llueve las calles se tornan más peligrosas, el asfalto está mojado, así es que estén atentos a todo lo que pueda suceder. Y oigan, rápidamente los invitamos a nuestros radioescuchas a que nos sigan a través de nuestro Instagram, que le den like. Nuestro Instagram es impacto-deportivo-imer. Van a encontrar material entretenido, importante y además todos los días transmitimos los primeros 15 minutos de nuestro programa. Créame, se va a divertir. Síganos también a través de nuestro sitio web que es noticias.imer.mx/impacto-deportivo. Ingrese para que esté enterado del mundo o de lo más importante del mundo deportivo. Comuníquese a través de nuestro WhatsApp, ponga atención, anótelo, que es el 55 66 31 24 27.
27. Va de nuevo, 55 66 31 24 27. Ojalá lo haya notado, haya puesto atención. Mándenos sus dudas, comentarios, quejas y demás. Y hoy más que nunca nos pueden mandar preguntas acerca del Clásico Nacional. Tendremos una charla muy importante, una mesa de diálogo a partir de las 7:15, Alfonso. Exactamente, ¿qué es el Clásico? ¿Cómo impacta en la identidad nacional? ¿Es realmente el Clásico Nacional? ¿Qué representa América? ¿Qué representa Chivas? En fin, de todo esto y más vamos a platicar esta tarde-noche. Decíamos, y bien comentabas, lluviosa en algunas partes de la capital de la República. Ojalá mañana no llueva para que pues, podamos celebrar el grito de independencia sin que haya lluvia y solamente sea como hoy, que cayó un pequeño chaparrón hace una hora más o menos, ¿no? Sí, aproximadamente. Todavía estaba lloviendo, exactamente, pero ya se ha quitado. Vámonos rápidamente con la información. Se puso muy buena ya la Serie del Rey, la serie por el título de la Liga Mexicana de Béisbol. Reaccionaron los Pericos y de estar perdiendo 2-0, están a un juego de poder llevarse el campeonato. Así es, en el juego 5, los Pericos de Puebla vencieron 6-5 a los algodoneros de la Unión Laguna. Juegazo. Esto ya para, como lo dices bien, poner la Serie del Rey 3-2 a su favor. Leo Germán produjo la carrera de la victoria con un sencillo, por cierto, al jardín izquierdo, en el cierre de la 9ª entrada. El pitcher ganador fue Elkin Alcalá, y el perdedor Thomas McElwright. Sergio Margastelum, el manager de la 9ª poblana, declaró que buscarán acabar con la Serie del Rey en el 6º juego. Dice, yo no quiero sorpresas, no me quiero ir a un 7º juego y lo haremos, esperemos, en el regreso allá a Torreón. Para nosotros es algo indescriptible, ya que darles una victoria a nuestra afición aquí y poder ir con un juego de ventaja a la ciudad de Torreón, para nosotros es de gran alivio. Empezamos batallando 0-2, pero afortunadamente, como siempre lo dije desde el primer día, ¿no? Estoy rodeado de un grupo de valientes que nunca se da por vencido, siempre peleamos las 9 entradas y hoy no fue la excepción. Vamos a ir por ese 6º juego, vamos a tratar de poner todo lo que esté en nuestras manos para que acaben 6 juegos, y creo que vamos a poner esa cereza. Ahí las palabras de Gastelum, el manager de la 9ª poblana. Tiene razón, ¿no? Le pondrían la cerecita en el pastel porque vienen de darle vuelta a una serie que la perdían 2-0. Sí, y tienen además las condiciones mentales, ¿no? El factor también quizás de regresar a su casa, donde ya ganaron en 2 ocasiones el cuadro Unión Laguna, cierra la actividad. Desde el principio de la serie dijimos que se podría ir a 7 juegos por lo bien que están los dos equipos y lo han demostrado en las localías. Por eso Gastelum dice, no, que nos esperamos al 7º, vámonos de una vez para mañana a buscar ser campeones. Y la afición que tuvo que ver, vaya. La localía, claro. La localía y todo lo que la gente que asistió al hermano Cerdán tuvo que ver o estuvo involucrada, ¿no? Para darle vuelta a esta serie. Y precisamente para Gastelum, para el manager, fue importantísima, fue fundamental el accionar de la afición para que los Pericos consiguieran esta ventaja. La afición una vez más se hace presente en el juego y pesa, ¿no? Hace pesar la casa. Es el jugador 10 de nosotros, y como lo dije ayer, todavía hay lugares. El que se quiera sumar a los Pericos de Puebla, todavía hay lugares, súmense con nosotros. Son bienvenidos todos, todo el que quiera estar con nosotros. Pues con los Pericos. Son de la zona sur. Además es una buena iniciativa, ¿no? Siempre que hay que estar con los ganadores, dicen, y quizás alguna gente en Puebla pues no estaba muy de acuerdo, estaba criticando, después del 2-0 en contra se alejó, y hace bien el invitar y decir... Después de lo que pasó con el Águila de Veracruz, los blanquearon. Exactamente, venga, si quieren ser parte del equipo campeón, súbanse con nosotros. Sí. Falta, por supuesto, lo que diga también algodoneros. José Molina, precisamente manager del conjunto de Unión Laguna, aseguró que no tienen presión, por el contrario, están tranquilos, y a pesar de esta derrota, que tienen 3-2 en contra, dice, no, la serie todavía sigue. Se le complica muchísimo, va a haber mucha presión. ¿Cómo va a trabajar con sus jugadores en el dugout? Presión no tengo. Pero mentalmente con ellos, usted no, para sacarse adelante. Ya yo hablé con ellos, están hasta escuchando música y todo. Así que mi trabajo es que ese clubhouse esté bien y tranquilo. Estamos tranquilos primero, ¿por qué? Porque batallamos hasta el final. Si tú te hubieses quitado en la 3ª, 4ª entrada, o cuando nos anotaron 4 carreras en la 7ª, creo que fue, nos hubiésemos quitado y no hubiésemos seguir trabajando, pues ahí sí te puedo decir algo. Pero no, ese clubhouse está bien, lo tenemos cómodo. O sea, todo el año hemos venido de atrás, así que esto no va a ser la excepción.
Estaba enojado. Sí, molesto. Escuchábamos ahí cuando precisamente el reportero le estaba preguntando. Lo Ante la interrumpió. insistencia, pero además le pregunta bien, ¿no? Sí, lo interrumpió y demostró que estaba molesto. Le dijo, no hay presión, tal, están escuchando música mis peloteros y no pasa nada. Soy yo. Sí. Sí, pero además, curioso, ¿no? Digo, no siente presión y por supuesto que está en peligro que pierda una serie que prácticamente, o pierda un campeonato que prácticamente ya tenía en el bolsillo con 2 juegos de ventaja. Sí, vamos, es distinta la condición en la que sale el equipo de Unión Laguna de su parque, de su estadio con el 2-0 y la esperanza, por supuesto, de ganar la serie o al menos de ganar un juego en visita a Puebla, y ahora regresan con el 3-2 en contra y la presión que dice él no existe. ¿Cómo se va a reanudar la serie? Bueno, hoy no hay partido. Este jueves no hay ¿Viajan hoy? partido, sí, viajan hoy. La serie se va a reanudar en el Estadio de la Revolución, el viernes, bueno, allá en Torreón, el viernes 15 de septiembre para el juego 6. Los lanzadores probables son Joymer Camacho por los Pericos y por los algodoneros pudiera ser el serpentinero Jovan Meter. Así es que, atentos. Y si gana el conjunto Unión Laguna, se empata la serie y el próximo sábado al 7º y definitivo. Se define el campeón, se define el rey de la Liga Mexicana de Béisbol, pero si gana Pericos de Puebla el 6º, prácticamente tenemos nuevo campeón y va a ser de la zona sur. Exactamente. Vámonos a más información y vámonos con el fútbol femenil. Sí, por primera ocasión 2 mujeres árbitras participarán en la Copa Asia de Selecciones Masculinas de Fútbol. Las 2 colegialas principales son la japonesa Yoshimi Yamashita, que ya estuvo en el Mundial de Qatar 2022, por cierto, y la australiana Catherine Margaret Hutchings, mientras que como asistente figuran las japonesas Naomi Tishigori y Makoto Bosono y también la surcoreana Kim Jong-min. En total serán 35 árbitros y 39 asistentes. El torneo se disputará en Qatar del 12 de enero al 10 de febrero de 2024. Es muy importante esta participación, ya como sucedió por supuesto en la Copa del Mundo de Qatar, con un grupo de 5 mujeres que estuvieron participando y ahora también 5 árbitras mujeres estarán teniendo actividad, 2 centrales y por supuesto también como auxiliares o jueces de línea 3 más. Es decir, se abre también esta posibilidad para que sigan teniendo en el fútbol varonil actividad dentro de los campeonatos mundiales las mujeres. Y bueno, antes de irnos a la pausa, rápidamente, esta madrugada, bueno, a las 3 de la mañana iniciará la primera práctica y a las 7 la segunda del Gran Premio de Singapur, que ganó el año pasado el mexicano Sergio Checo Pérez. Está corriendo ya la segunda parte de la temporada de la máxima categoría del automovilismo, la Fórmula 1. Esta semana se habló mucho de Helmut Marko, quien es el asesor de Red Bull, quien aseguró que el piloto mexicano, Sergio Pérez, no tenía la misma capacidad de concentración que Max Verstappen o Sebastián Vettel por ser sudamericano. Así lo dijo, por ser sudamericano, vamos, reprobado en geografía, por supuesto. Sí, como no es europeo, Helmut Marko, tiene y las además, condiciones. exactamente, esta connotación de racismo por parte del señor Helmut Marko. Se habló mucho durante toda la semana de que tenía que ser sancionado. Fórmula 1 no dijo nada. Red Bull tampoco. Él dijo que ya había pedido una disculpa, pero que no iba a contestar las preguntas al respecto a partir del día de hoy, que ya se ha oído a los medios la Fórmula 1 allá en Singapur. Sin embargo, al tema ya le entró Lewis Hamilton, cosa que se tardó demasiado, prácticamente 2 semanas, el 7 veces campeón del mundo. Porque es particular Lewis Hamilton, además de por supuesto ser 7 veces campeón del mundo, uno de los pilotos más importantes actualmente de la Fórmula 1, de Mercedes y de la historia de la máxima categoría, porque es un activista. Lewis Hamilton ha estado en contra del racismo, ha estado en contra de la homofobia, ha estado en contra de la discriminación y ha levantado muchas veces la voz. Sin embargo, se tardó en hacerlo en esta ocasión. Ha contestado este día, no me sorprende, para ser honesto. No sé qué se dijo más allá, eso es algo para preguntarle a Checo Pérez, por supuesto. Pero creo, dice Hamilton, que esto no es algo por lo que solo te disculpes y todo está bien. En eso estamos completamente de acuerdo. Dice Hamilton, creo que hay que hacer más cosas. Los equipos, cuando algunos individuos, en particular los pilotos, hacen comentarios, pero también individuos en segundo plano, por lo general son removidos de sus puestos o al menos ponen una cita y dicen que no apoyan este tipo de casos. Y es que hay que recordar que Vips, el piloto de Red Bull, estando en un videojuego, dijo una declaración y fue sancionado, lo corrieron de Red Bull a este piloto de pruebas. Por eso dice Hamilton, bueno,
pilotos y gente también en segundo plano han sido removidos de sus puestos y también castigados. Así que asegura Hamilton que es interesante que no se haya hecho en este caso. Es lo que dijo Lewis Hamilton, 7 veces campeón del mundo. Y bueno, sí, se ha tardado mucho Red Bull, no ha dicho nada todavía la escudería en torno a sancionar. Y la gran excusa es que pues resulta que no pertenece al equipo, sino a Red Bull, a toda la empresa. No tiene nada que ver. Es un asesor. Exactamente, no está en el organigrama literal con todo el equipo de Red Bull, sino que como es parte de la empresa, es un asesor del equipo de Fórmula 1, pero de cualquier forma debería de ser sancionado. Por lo pronto, se corre ya. Checo ha dicho que él se va a enfocar solamente en lo suyo, que es por supuesto regresar a Singapur, donde el año pasado, 2022, se llevó este gran premio y sueña, por supuesto, en poder repetirlo. Bueno, vamos a hacer una pausa, no sin antes agradecer a quienes están muy atentos en nuestras redes sociodigitales. Sí, así es, a todos, Alex Vilchis 10, Elan Damon, Zavala Jiménez, que nos dice: hola, buenas noches, qué gusto estar por acá, saludos, y quiero enviarle un beso a mi esposo hasta Tijuana, que va en camino desde San Diego, conectado a Impacto Deportivo. Eso me gusta, exactamente. Gracias. Qué bonito, nos unimos toda América, desde México, Centroamérica, Sudamérica, Costa Rica y también al sur de los Estados Unidos. Gracias por ser parte de Impacto Deportivo. Gracias a toda la gente en Tijuana, por supuesto. También nos sigue mucha gente por allá, mucha gente que está en la frontera, que van y vienen de Tijuana a San Diego. Reciban un abrazo muy grande, como por supuesto el esposo de Giraú, ¿no? Que lo hace en este momento. Así es, Alfonso, a todos ustedes, muchas gracias. Y bueno, Alfonso, vamos a hacer una pausa. Esto es Impacto Deportivo. Regresamos. Impacto Digital. Búscanos en nuestro sitio web como noticias.imer.mx/impacto-deportivo. Búscanos en nuestro sitio web como noticias.imer.mx/impacto-deportivo. Continuamos activando tus sentidos. El deporte hecho información. Impacto Deportivo. Regresamos. Continuamos en Impacto Deportivo. Vámonos ahora a nuestra mesa en torno a cómo impacta el clásico América contra Guadalajara en la identidad nacional. Para eso agradecemos que nos acompañen esta tarde-noche Samuel Martínez, académico del Departamento del Comivero y coordinador de la Maestría en Comunicación. Además, Hugo Sánchez Gudiño, profesor investigador de la UNAM FES Aragón y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, por supuesto, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Samuel Martínez, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por acompañarnos en Impacto Deportivo. Hola, buenas noches. Un saludo. Muchas gracias por la invitación. Hugo Sánchez Gudiño, gracias por estar con nosotros, profesor. Muchas gracias. Buenas noches. Saludos. Gracias por acompañarnos, Samuel. ¿Qué representa el clásico, además llamado así, Clásico Nacional América contra Guadalajara en la identidad del mexicano, en la identidad del fanático al fútbol? Bueno, lo primero que hay que recordar es que esta idea de clásico pues es una construcción periodística, ¿no? Es una construcción mediática. El clásico, como lo conocemos en México, pues obviamente se trata de una competencia deportiva que se instituyó periodísticamente en los años 60 y 70, y tenemos ya más de 50 años hablando alrededor de este partido, justamente a través de los medios de comunicación. En las ciencias sociales se utiliza el concepto de tradición inventada. Lo que hoy vemos como una tradición nacional en nuestro país es justamente una tradición creada, inventada por el discurso periodístico de los años 60 y 70, y especialmente por el Tigre Azcárraga, el padre del actual dueño de Televisa, que fue quien creó o inventó la posibilidad de que se llevara a cabo esta rivalidad para obtener audiencia en su empresa televisiva. Hugo Sánchez, ¿coincides con esta idea? Y además el factor de que, si vamos a la palabra clásicos, existían desde el fútbol amateur en el fútbol mexicano, ¿no? Digamos que la parte de esta versión pues sí es compartida. La otra pues es una rivalidad, ¿no? De dos equipos desde prácticamente 1943, la época en la que México pues era literalmente un rancho, ¿no? Gobernado por generales de la Revolución, unos 5 años
atrás está aquel histórico dato de el Parque Asturias, donde uno de los equipos que realmente creó identidad y nacionalismo, el equipo Necaxa, y cuyos fanáticos pues quemaron ese estadio. Estamos hablando de los años 40, de los 30, 40 del siglo pasado, y más o menos 5 años atrás se dio hecho en 1939, y ya en 43 es cuando se inicia esta rivalidad, digamos, entre América Guadalajara, dos equipos, uno urbano, uno más en el ámbito rural. Después ya vendrá pues los años 50 en los que el país se urbaniza, ya con Miguel Alemán y los universitarios y los licenciados ya en la presidencia, y posteriormente pues se va a dar este proceso, este segundo milagro mexicano, y ya es justamente que coincide con el planteamiento que hace el profesor Samuel, en el sentido de que ya allí la gran industria de Telesistema Mexicano, luego Televisa, del Tigre Azcárraga, pues va a tener este planteamiento visionario de un deporte que ya movilizaba a millones de personas, y que en ese momento, digamos, se va a institucionalizar esta rivalidad, pero aún así va a ser una rivalidad de un fútbol todavía artesanal, un fútbol todavía de talento, de fantasía, de inspiración de muchos de sus protagonistas, porque ya a partir de este nuevo siglo XXI, pues ya en el mundo global, pues ya va a ser el modelo de este clásico, va a ser totalmente diferente, va a ser totalmente un modelo mercantil, un modelo en el que ya la construcción, digamos, comercial y mercantil está por encima de todo, del talento, de la creatividad, y pues básicamente allí es donde está el punto medular de este clásico, aunque en este mundo global pues coincide con un momento pues difícil que vive este deporte, esta industria en México, porque vive un momento pues de un fútbol bastante mediocre, bastante ratonero, que no logra convocar a esas multitudes, y quizás allí es donde entra este espectáculo un poquito artificial de este clásico, justamente el 15 de septiembre. Profesor Samuel Martínez, muy buenas noches, le saluda con mucho gusto Juan Pablo Vilchis. Oiga, preguntarle, ¿qué le aporta este clásico nacional a la identidad del fútbol mexicano y a la identidad de la fanaticada? Bueno, hay como ya explicó mi colega Gudiño, Sánchez Gudiño, estos equipos obviamente representan aficiones, ¿no? Y las aficiones tienen expresiones respecto a lo que sienten pertenencia, amor, con los que se identifican. Y bueno, como ya platicó él, pues es claro que Televisa, históricamente, al ser el dueño del Club América, representa este imaginario que se construyó, como ya dijimos, con el Tigre Azcárraga, muy asociado a lo que se entendía por PRI en los años 60, 70, muy asociado a una clase social, digamos, empresarial, tecnocrática, autoritaria, a los famosos millonetas, ¿no? Todos los atributos que se hacían desde el periodismo a este club en los años 60, 70, 80, 90. Y el Guadalajara, en términos de identidad, pues es un club que siempre ha estado vinculado a esta idea del nacionalismo, ¿no? A esta idea de la pureza nacional, en este caso representada, simbolizada por Guadalajara, con la asociación a lo religioso, a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Al mestizaje, al mexicano o al grupo de mexicanos puro, intocado, versus el América con sus extranjeros, con sus estrellas, jugadores en los 60, 70, 80, 90 que venían de otros países muy caros, ¿no? Frente a un equipo nacionalista como el Guadalajara. Entonces, en buena medida, la rivalidad y el relato que se construye sobre esta rivalidad está montado sobre estas dos oposiciones, ¿no? Por un lado, la pureza nacionalista de un club que representa lo mexicano en su pureza, por puros jugadores mexicanos, de este lugar en el occidente del país asociado al tequila, a los mariachis, a la música y demás, y frente a la rivalidad del club capitalino de la Ciudad de México, empresarial,
vinculado o asociado a la forma de hacer política del PRI, al gobierno, al poder y a la clase empresarial. Entonces, en esa lucha, pues estamos viendo escenificada metafóricamente una batalla entre el pueblo nacionalista puro, entre comillas, guadalupano, ¿no? Asociado a la pureza de la identidad nacional, frente a la visión empresarial, clasista, extranjerizante de la América. Y eso pues fortalece las visiones de los diferentes Méxicos que hay en nuestra república, ¿no? Que coexisten, que han coexistido y seguirán coexistiendo, y sin embargo se reflejan deportivamente en este partido. Perfecto, profesores. Nos permiten hacer una pausa y regresando seguimos para mantener la charla en torno al tema. Claro que sí. Vamos a hacer una pausa. Esto es Impacto Deportivo. Regresamos. Impacto Digital. Búscanos en Twitter como @ImpactoImer. Imer Noticias. Estamos de regreso en Impacto Deportivo y continuamos con esta charla acerca de cómo impacta el Clásico Nacional entre América y Chivas en la identidad nacional. Y ahora quisiera preguntarle al profesor Hugo Sánchez Gudiño. Buenas noches, profesor. Sí, Ya nos platicaba, buenas noches, Samuel Martínez. El profesor Samuel nos platicaba que en el caso de la identidad de Chivas como equipo, era una identidad, bueno, apegada al nacionalismo, a la mexicanidad, a lo que es el charro, el tequila. Y en el caso de América, pues a la clase empresarial y, decía él, a la forma de hacer política del PRI, ¿no? Bueno, eso como equipo, pero en el caso de los aficionados, profesor Hugo, ¿cuál es la identidad de la afición del Guadalajara y de la afición del América? Bueno, en realidad no hay muchas diferencias, o sea, se construyen estos dos estereotipos, estos dos modelos de negocios de ambas franquicias, digamos de la América y de la franquicia de las Chivas, como dos escuelas de la vida, como dos escuelas de fútbol, la de los ricos también lloran de la América y la de los pobres o de la comunidad de rancho del Guadalajara. Sin embargo, en términos de perfiles de sus aficionados, de sus seguidores, no hay muchas diferencias, porque hay gente del sector proletario que son fanáticos de la América, y a la inversa hay gente de clase media o clase media urbana que es fanática de Guadalajara. En ese sentido no hay muchas diferencias, incluso en ambas comunidades de seguidores de los dos equipos, pues hay un fanatismo en algunos casos extremos, hay algunos rasgos muy comunes en cuanto a que los seguidores de ambos equipos a veces se envuelven está su identidad y fanatismo con los colores de su equipo, que se envuelven en la bandera del mismo. Son estos caras pintadas que flamean banderas, que suenan matracas, ¿no? Que lanzan serpentina, que gritan cánticos en el estadio cuando pues es una especie de himno y de reconocimiento pues de su afición por su equipo. También hay un patriotismo muy marcado en las dos aficiones. Repito, en el esquema tradicional eran como dos modelos, ¿no?, de negocios, el de la América y el del Guadalajara, pero hoy esa identidad del pasado con la globalización como que se unificó, ¿no? Baste ver, pues, desde que llegó el señor Vergara al Guadalajara, o sea, el sello que le imprimió a esta franquicia, y ese sello también se traduce en sus seguidores. Son dos empresarios, prácticamente todos los equipos, sus dueños son grandes empresarios. Aquí en el caso de Guadalajara, América, pues son dos empresarios que tienen una filosofía de la vida, de la cultura, de la lucha, de la democracia, de la existencia muy parecida, casi idéntica. Entonces los fanáticos, los seguidores, de alguna manera, pues quizás algunos pequeños rasgos los diferencian, pero yo no veo gran distancia como ocurría, digamos, en la vieja guardia antes de que llegara
el modelo global, porque sus entrenadores, su esquema de juego, la forma en la que animaban a sus equipos era muy similar, era casi idéntica. Ya en la era global, pues quizás a veces hay algún rasgo distintivo, porque esto de la contratación de jugadores extranjeros, pues ya también el propio Guadalajara tiene una tradición en eso. Entonces ese purismo mexicano, ese purismo nacionalista, pues ya está roto, ¿no? Yo así lo vería. Maestro Samuel Martínez, ¿aporta en algo el clásico América Chivas deportivamente hablando? Vamos, el más visto es en el mundo, por supuesto, es Real Madrid-Barcelona, Barcelona-Real Madrid, el más apasionado quizás sea River-Boca, Boca-River. ¿Aporta algo de esto el América Chivas o vamos, está tan inflado que deportivamente es un partido más? Bueno, es una buena pregunta. No hay que olvidar que los clásicos o las rivalidades se construyen en el marco de sistemas, ¿no? La Liga Española, la Liga de Clubes es un sistema, la Liga Argentina, la brasileña, la mexicana es otro sistema, y cada sistema, como espectáculo, como entretenimiento, vive de generar interés. Entonces, todo sistema deportivo global de entretenimiento, como los que vivimos hoy en día en el caso del fútbol, requieren generar interés, y una manera de generar interés para estimular el consumo, para atraer la atención, es justamente engrandeciendo, exagerando en muchas ocasiones los clásicos, ¿no? Como grandes partidos que generan muchas expectativas. No nos olvidemos que la expectativa cumple un papel muy importante en el consumo. Si no hay una expectativa alta, la gente no consume. Entonces, todo lo que se hace alrededor del clásico como oportunidad de negocio, de entretenimiento, justamente es tratar de hacer que la expectativa crezca para que la gente consuma. Eso ya es independiente a que el partido sea bueno, a que el espectáculo sea interesante, a que nos guste o no el espectáculo. Para los medios de comunicación y los dueños de los equipos y las marcas que invierten publicidad en este evento, es muy importante que se enganche mucha gente, aunque el partido, como muchas veces sucede, termine siendo aburrido o un fiasco o termine siendo muy entretenido. Esa es la gran ventaja del deporte. El deporte vive de la incertidumbre. Justamente ese es el elemento central del deporte, lo que lo hace emocionante, todos los deportes, es justamente que no sabemos qué va a suceder, aunque tenemos ciertas previsiones por el estado de cada equipo, por la situación por la que están pasando en este momento, de qué podría pasar, pero aún así nunca hay garantía de que termine sucediendo lo que uno prevé, y eso es lo interesante y emocionante del deporte, y es justamente el entretenimiento, el gozo, el placer que deja a estas dos grandes aficiones, que son las dos mayores aficiones de nuestro país en términos de consumidores, a la gente que veremos el partido, ¿no? Profesor Hugo Sánchez Gudiño, este marketing y este gusto es heredado, es decir, pocas veces es quizás pensado, analizado, simple y sencillamente le voy a América porque lo heredé o le voy a Guadalajara porque lo heredé y no me preocupo si saber si tiene los mejores jugadores o no y estoy identificado con el clásico porque sé que esto es o porque así me lo han vendido. Sí, bueno, primeramente pues hay que decir que se juega como se vive, ¿no? Pues, Bueno, doctor, profesor Hugo. Tenemos un problemita en la comunicación, nos estaba dando la respuesta y nos dice se juega como se vive en relación, por supuesto, a los equipos de fútbol. Ahora sí, profesor, le escuchamos. Sí, perdón. Sí, decía que finalmente los fanáticos se juega como se vive, o sea, practican este deporte como lo viven, dependiendo de su cultura, de su clase social, del entorno en el que se mueven. Generalmente, bueno, pues el juego bonito, las grandes estrellas, las grandes luminarias, pues surgen de los barrios pobres, ¿no? De los sectores marginados, y van a ser los que le van a dar toda esta magia a la práctica de este deporte. Entonces los aficionados tienen su práctica, digamos, privada y pública del mismo, y los dos equipos que estamos citando, Chivas y Guadalajara, pues tratan de alguna manera también de ofrecer un espejo y un retrato de ese sueño. Finalmente el fanático tiene sus propios sueños que traslada, digamos, a la afición, a su equipo,
a su propia expectativa de el éxito o fracaso de ese equipo. Entonces, definitivamente en ese sentido la apuesta es que estos clásicos, la apuesta del marketing es que sean no solo un espectáculo que convoque al mayor número de consumidores, sino también que sea un espectáculo de juego bonito, pero no siempre funciona. Y la expectativa de el fanático, el seguidor, pues es que su equipo gane sobre su rival, digamos, histórico, su rival más que con el que tiene mayores diferencias, y que ese triunfo pues no necesariamente implique un juego bonito. Entonces aquí pues actualmente México pues está sumergido en una gran crisis en la práctica de este deporte, y bueno, pues ver en la televisión y toda esta campaña desplegada en torno a este clásico, pues digamos construye un imaginario de buen fútbol, aunque pues a la hora ya práctica nos encontremos con un escenario igual o peor que el de la selección mexicana hace unos días, con esta selección desconocida y en la que todo el mundo tenía grandes expectativas preparándose para el próximo mundial. Entonces yo creo que aquí es donde está esta incertidumbre, esta montaña rusa, como diría el gran filósofo del fútbol Jorge Valdano, que el fútbol es como una montaña rusa que te eleva, pero no sabes a ciencia cierta dónde vas a caer, si caerás parado, si caerás sentado o si en la caída pierdes la vida, ¿no? Qué buena puerta abrió, profesor, para seguir charlando más adelante en torno a selección mexicana. ¿Nos permiten hacer una pausa rápidamente y regresamos para cerrar esta conversación? Impacto Digital. Continuamos activando tus sentidos. @Irma Cue. Estamos ya de regreso y vamos a continuar con esta charla. Y ahora quiero lanzarles una pregunta al aire. Y es que ¿son América y Chivas los dos equipos que más le aportan identidad al fútbol mexicano? Porque tenemos el caso de Pachuca, que, bueno, desde sus inferiores, de sus categorías, de sus fuerzas básicas, aportan muchos futbolistas que también ahora son seleccionados nacionales. Tenemos el caso de Atlas, que en su momento aportó una de las mejores camadas del fútbol mexicano. El caso de Necaxa, que marcó época. Cruz Azul marcando época. Es decir, muchos otros clubes que también son importantes para el fútbol mexicano, pero no sabemos. ¿Son América y Chivas estos dos equipos que le aportan más identidad al fútbol mexicano? No, porque además no sabemos si también le ayudan a un esquema de fútbol para la selección mexicana. Profesor Samuel Martínez, ¿sería tan amable de contestarme primero, por favor? Claro que sí. Bueno, yo creo que viéndolo como un fenómeno de entretenimiento, que eso es el fútbol espectáculo, obviamente todos los equipos representan una identidad y tienen un imaginario, una serie de estereotipos sobre los cuales los aficionados se enganchan a cada club, y obviamente como sucede a nivel de nuestro país, pues no hay una sola identidad, no hay una sola manera de ser mexicano, tampoco hay una sola manera de ser aficionado al fútbol, y todos los equipos en diferente medida, en diferente porcentaje, en diferente cantidad, aportan a ese caleidoscopio, a ese rompecabezas de identidades, desde identidades pequeñitas, de clubes más pequeños, no tan ganadores, hasta identidades regionales de clubes que tienen cierta proyección en ciertos estados, hasta identidades nacionales, como ya sabemos los 4 clubes que representan las mayores aficiones en nuestro país. Y bueno, todos no se pueden entender de manera aislada. Las identidades siempre se deben de explicar y entender en relación. Y en el caso de la identidad de los aficionados del Club América y del Club Chivas, pues no se pueden entender uno sin el otro. Son parte de un mismo océano de opciones, entre las cuales pues están todos los clubes, y entre todos contribuyen a esa identidad heterogénea que tenemos en México. Profesor Hugo, ¿son América y Chivas entonces los dos equipos que más le aportan identidad al fútbol mexicano o no? No, yo creo que son los dos equipos más populares por la historia que tienen
y por como señalábamos, son cerca de 80 años de rivalidad en distintos momentos histórico-políticos del país, también en distintos momentos en los que las comunidades han cambiado y la región. Bueno, estamos teniendo fallas en la comunicación con el profesor Hugo Sánchez. Y bueno, comentábamos este tema acerca de si América y Chivas eran los dos equipos con más, o que le aportaban más identidad al fútbol mexicano o no. Ya el profesor Samuel, ya. Sí, perdón, no sé qué pasa con la línea. Se decía que son los dos equipos más populares en términos de historia por su rivalidad, aunque decíamos pues de hace 80 años, de los años 40, los años en los que el país empieza, digamos, el proceso de industrialización. Entonces han tenido públicos de distintas generaciones ambos equipos, y por ende esa tradición, esa cultura propia que tienen, bueno, les da ese, digamos, ese plus sobre otros equipos que no han tenido tanta popularidad, ni tanto arraigo, ni tanta química, digamos, con sus seguidores. Pero también es cierto que ya en esta era, en esta época en la que el fútbol pues es una industria, y que esta industria pues depende básicamente, como toda industria, del consumo, de la venta, del éxito, de la popularidad. Bueno, pues el producto finalmente es la franquicia, sus jugadores, y bueno, lo que aporten y el éxito o fracaso que tengan, sobre todo que ganen campeonatos y que tengan una influencia muy importante de esos jugadores en la selección mexicana. Entonces, en ese sentido, yo creo que son los dos equipos populares los que convocan al gran público y los que de alguna manera mueven una parte de esta industria, pues porque esta industria finalmente se mueve por consumidores, que son los aficionados. Aquí me llama la atención que tanto el dueño de Chivas, el señor Vergara, como el dueño de las Águilas de la América, pues ambos tengan una visión muy parecida, porque los dos piensan que sus equipos pueden ser agentes de cambio, ¿no? De cambio en el país, y que los equipos pueden ser como unos sujetos que incidan en los ciudadanos, ¿no? Que en este caso son los aficionados, y ellos resaltan, tanto a Mauri como el señor Azcárraga, resaltan los valores que representa cada uno de sus equipos, cada una de sus franquicias, que ya lo indicamos en la reflexión anterior. Pero me parece que los dos equipos en términos de marketing pues esos son los más importantes, si no, no los programarían, y menos un 15 de septiembre, y menos en una época en la que todo se programa en función de las ventas, en función del éxito comercial que se tenga. Si no, pues tendrá que programar a equipos, a otros equipos, y no a estos dos, precisamente por que garantizan un rating, una audiencia muy alta, y sobre todo pues en esta fecha que es muy importante para el gran público en México, que es la noche de la independencia. De acuerdo. Profesor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Samuel Martínez, académico del Departamento del Comivero y coordinador de la Maestría en Comunicación. Gracias, maestro, por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias a ustedes. Hugo Sánchez Gudiño, profesor investigador de la UNAM, FES Aragón, y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias, saludos cordiales. Muchísimas gracias a los dos. Ojalá podamos estar nuevamente en comunicación. Hay temas que quedan en el tintero, como la selección nacional, que también sería un tema muy interesante para poder abordar. Así que bueno, en conclusión, son los equipos más populares. Es un clásico sí inflado, armado. Son los equipos que más marketing generan, que más venden, pero eso no siempre significa que represente el mejor fútbol, ¿no? Sí, y que deportivamente no son los que más le aportan al fútbol mexicano. Ni tienen los mejores jugadores, ¿no? Por supuesto, ni tienen una base para que a nivel de estructura, a nivel futbolístico, tenga, por ejemplo, la selección una idea de cómo deben de jugar, sí, o cómo se debe de jugar el fútbol en México. O que fuera la base exactamente, sí. América y Guadalajara, selección nacional, como sucede en otros países con los equipos que son los más importantes o los que generan clásicos. Aquí América y Guadalajara se están peleando si tienen 14, 15 o 13 títulos, sí. Y River tiene 30 y tantos, sí, Boca tiene 30 y tantos, es decir, son animadores de un fútbol mediano, de mediano nivel,
con una liga sobreexplotada, con una liga con un gran marketing, con una liga que vende mucho. Y encontramos las respuestas por qué la selección nacional atraviesa por lo que atraviesa, porque es finalmente el gran producto de esta Liga MX, ¿no? Sí, porque enalteces a un clásico que tú lo comentabas, por ejemplo, Real Madrid en contra de Barcelona, River en contra de Boca Juniors. Son clásicos que generan mucho y a nivel mundial, no nada más a nivel nacional. Y tienen a los mejores futbolistas. Sí, además, y el hecho de contar con muchos títulos, no solamente nacionales, sino internacionales y del mejor nivel en todo el planeta. Aquí en América y con las Chivas no sucede así. Son títulos cortos, ¿no? De todos los años que lleva ya la Liga MX en disputa. Y me parece que es un clásico, como bien lo mencionaste, inflado, que únicamente sirve en beneficio económico. Sí, y a veces heredado, ¿no? No es porque le vayas a la América porque te guste mucho cómo juega, porque América cambia cada 6 meses de técnico y juega de manera distinta. Sí. O Guadalajara, que a veces el gran argumento es que son 11 mexicanos, pero la identidad futbolística de Guadalajara no está muy definida y cambia comúnmente técnico a técnico, y a veces, como en este caso, hoy día con el mismo técnico, pero con distinta estructura. Nos vamos, a nombre de todos, gracias por habernos acompañado. La invitación para que estén con nosotros mañana a partir de las 7 de la noche. Por el momento es todo. Gracias, buenas noches, hasta mañana. Chao. Adiós. Bye, bye. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias. Impacto Deportivo. Up front, working lap 24 of 73, it is Senna, Prost, Kuchen, Piquet, Mansell. El deporte hecho información. Activamos tus sentidos.